muchísimas gracias. Te has ajustado perfectamente al tiempo. Ha sido muy interesante la ponencia. Y bueno, con esto terminamos la sesión 19 y pasamos a la 20 que moderas tú. Así que me salgo. Y hasta ahora. Hola, buenas tardes. Tenemos a Susana Pérez Alonso. Hola, ¿se me oye? Hola, Susana. ¿Qué tal? Sí, Buenas muy bien. tardes. Susana es escritora y va a dedicar su comunicación a Yuri, cuánto te quiero no significa aquí y ahora. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias por todo lo que estoy aprendiendo esta tarde y darles las gracias a todos ustedes por todo lo que me están enseñando. Quiero hacer un hincapié especial antes de empezar con esto, que voy a leer porque hice una especie de resumen, si no yo me conozco y puedo estar hablando muchísimo tiempo y quiero tener consideración con los compañeros que esperan. Al joven estudiante que habló, perdón, del tema de la Rosa Blanca y del tema de la Alemania nazi, agradecerle que alguien, insisto, tan joven haya hecho esas reflexiones que me parecen magníficas. Y sin más, paso a leer los apuntes que hice y si lo hago muy deprisa, discúlpenme, pero es bueno, con la intención de dejar más tiempo. Escribimos como sentimos, al menos así debería de ser. Creamos nuestros personajes pensando cómo nos gustaría que fuesen y en función de nuestros propios sentimientos, sobre todo en muchas cosas. Amor, desamor, maldad. Desde niña me di cuenta que todas las novelas tenían una temática común en cuanto a los sentimientos amorosos. La mujer era la que sufría. De niños no creo que tengamos claro el concepto de pasión, sexo, por tanto no diferenciaba los arrebatos pasionales de los amorosos, pero al fin la que sufría la ausencia de unos u otros siempre era la mujer. No voy a alargar la lista por ser conocida, pero Margarita Gautier, Madame Bovary, la segunda señora de Winter, a la que ni siquiera se nombra en la novela de Daphne de Maurier, por citar algunas de las más conocidas, son las que lloran, sufren o mueren por esos amores, pasiones. Si nos remontamos a la literatura clásica, nunca tuve claro que Elena y Paris, que se ha hablado de la literatura clásica por otra ponente, tuviesen el mismo grado de compromiso. No sé si por desconocimiento pleno, no pleno, o parcial del griego, o por haber pensado, no haber pensado nunca en una historia de amor cuando escucho hablar de la guerra de Troya. Yo más bien pienso en un paso comercial, pero eso sería otro tema. También podríamos hablar del Bello Tenebroso, de Beltenebros, a la Amadís de Gaula, que tampoco me pareció un modelo de amor total, pese al destierro en Peñapobre. Y yo, mi casa se llama así, Peñapobre. Lanzarote, Ginebra, demasiado romanticismo muy complicado, poco real. Y Melusina, por ejemplo, es el perfecto ejemplo de la traición, no en el amor, sino en la lealtad, que yo creo que cuando hablamos de estos temas es importante meter, no a calzador, pero sí por necesidad, el tema lealtad en las relaciones. La primera vez que leí Doctor Civago no lograba entender la historia en su conjunto. Solo tuve claro que mis tías, las inductoras a la lectura, no tenían razón. Si había tenido 3 mujeres, si había tenido hijos con 2 de ellas, no era el gran amor, el gran doliente, por Larisa que ellas me relataban. Porque hay una, bueno, no sé si esto es importante, pero que puede ser que sí, ¿no? A mí las novelas me las contaban y después yo las leía. El relato, la tradición oral en mi tierra, en Asturias, es muy importante. Entonces nos inventamos historias y en las tardes frías de invierno, como es el día de hoy, nos las contábamos, aunque se basasen en novelas. Para mí, solo pasados los años y leyendo los poemas que se sitúan al final del libro y frases sueltas casi al final de la novela, entendía que el amor, Tonia fue el amor seguridad, Marina el amor refugio necesidad y solo Larisa había sido el sueño perpetuo de un poeta como Civago. No voy a hablarles, lógicamente, de la figura de Pasternak porque, bueno, es de sobra conocida y además ampliaré las referencias
cuando entré en mi trabajo. Fue con Lara con quien Zivago menos tiempo vivió, al menos como pareja, pese a ello fue el amor en mayúsculas. Ahí encontré la explicación, mi explicación, en los párrafos cuarto y quinto de la página 509, edición de Editorial Noguer para Círculo de Lectores. No sé si se ve el libro, es que trabajé con dos ediciones que son, las traducciones lógicamente son distintas, y yo encontré en este párrafo, que paso a leer rapidísimamente, qué amor había sido el suyo, libre, extraordinario, que a ninguno podía compararse. Habían pensado y comprendiéndose como otros cantan. Se habían amado no porque fuese inevitable, no porque habían sido arrastrados por la pasión. Esto está escrito entre comillas, es importante, yo creo. Como suele decirse, se amaron porque así lo quiso todo lo que le rodeaba, la tierra a sus pies, el cielo sobre sus cabezas, las nubes y los árboles. Su amor placía a todo lo que le rodeaba, acaso más que a ellos mismos, a los desconocidos por la calle, etc. Me parece importante la frase más que a ellos mismos. En esa frase, el narrador, que habla por Zivago, expresa esto que quiero volver a recalcar. Placía a todo lo que le rodeaba. Esto a mí me llevó a pensar que era pues una especie de ilusión. El amor inmortal de Zivago nace de varios factores: conocimiento en situación escabrosa, como todos ustedes conocen, la belleza de Larisa, cuestión importante evidentemente, convivencia en tiempos convulsos, tampoco hay que referirse expresamente, creo, a los tiempos convulsos que pasaron con la revolución, la guerra, y por último, de manera muy limitada, el comienzo de una relación sexual mientras convive con Tonia, que ya tenemos todos los ingredientes novelescos, hasta un adulterio, y un periodo reducido, muy reducido, de convivencia convencional, que de eso nada tenía, porque era casi mágico. La casa helada, alejada del terror, totalmente aislados. Zivago se enamoró de un sueño, yo es lo que me pregunto. Ahora que ya soy casi mayor, creo que sí. El ideal que era Larisa para el doctor Zivago puede que no hubiese resistido el paso del tiempo, pero fuera como fuese, él, Yuri Zivago, muere con el nombre de Lara entre sus labios. La escena final de la película, que no de la novela, por supuesto, agranda esta idea que expongo. No fue un aquí y ahora, pero fue posiblemente un para siempre basado en un ideal inexistente. Como creadora, he llegado a la conclusión de que amamos lo imposible, lo no consumado en su totalidad. Amamos el imposible, el recuerdo. No renegaré, como lo hace alguna corriente actual, del amor romántico. Simplemente no sé si existe. Y de la duda surge la no negación, pero tampoco puede surgir la afirmación. En una de mis novelas escribí la explicación de un hombre al intentar disculparse con una mujer y le dice: nunca te juré amor eterno, era aquí y ahora. El aquí y ahora en la novela que comento, pues es una relación sexual, es evidente, ¿no? Es lo que podríamos conocer, y perdonen, en tan concurrida academia, lo que se puede llamar, pero las expresiones existen y hay que emplearlas en su justo momento, pues yo supongo que el señor estaba describiendo lo que vulgarmente se conoce por un encoñamiento. O sea, es sexo. Al final, desconozco si por parte de muchas mujeres esto existe o solamente es por parte de algún hombre. Hoy en día pienso que es una gran explicación que como mujer nunca logré asimilar, y desconozco si los señores presentes pues lo pueden entender. Me gustaría señalar como media curiosidad, diría casi filológica, que ayer leyendo uno de los párrafos de Zivago encontré la palabra Abba. Como ustedes saben, es yidis, es hebreo. Me hizo pensar en la edición original y me hace pensar también lo interesante que son las relecturas y lo interesante que son este tipo de congresos, ¿no? Porque evidentemente Pasternak es lógico que debería haber escrito en ruso. En ruso también, como ustedes saben, bueno, si no lo saben, porque no tenemos por qué saber todos, Abba es una palabra que significa padre en hebreo, pero no es lo mismo, yo lo comprobé en Google, en ruso. Con lo cual, insisto, esto me parece interesante desde el punto de vista del estudio. Yo voy a ver si encuentro una edición original en alguna biblioteca para comprobar si Pasternak utilizó
en algún otro momento de la novela su lengua paterna, que era el hebreo, supongo. Lo que escribió, cuestión, bueno, esto ya lo acabo de decir, o sea, era el resumen que tenía escrito, no lo digo. Y me gustaría leer algo que tampoco tiene que ver con Civago, pero sí tiene que ver con lo que yo planteo aquí más profundamente, haré en mi trabajo escrito, que lo ha escrito una mujer, Elena Garro, a la que yo admiro profundamente. Elena Garro, a la que yo siempre defino como el desgarro, y puede que esto a mí al menos me ayude a comprender el amor en Civago, y cuando yo digo que posiblemente sea el único amor eterno y el único hombre sufridor en una novela, Elena Garro escribe en Luna de Miel porque la palabra amor que él repetía junto a su rostro variaba las imágenes, transfiguraba la realidad y la proyectaba a un mundo diferente. Puede que esto fuese lo que sintiese Yuri Civago. La película no es exactamente igual que la novela, como también saben ustedes, y esa película, esa música, esos paisajes, La Casa Encantada, yo creo que ha llegado a desfigurar un poco la realidad que fueron las tres mujeres de la vida de Civago, pero que al final yo quiero quedarme con la idea de que muere pensando en la única que realmente le importó, que fue Lara, pero planteando la duda. Si no hubiesen vivido en aquella casa mágica que describe la novela, si no hubiesen vivido en aquel ambiente, habría sido lo mismo. Y con esto les doy las gracias y termino. Muchísimas gracias. Muchas A gracias ustedes. a ti, a Susana, y a continuación es el turno de Leonor Saez Méndez de la Universidad de Murcia, y ella nos va a hablar sobre una comunicación cuyo título es Madame Dora y sus colaboraciones